pasamos a hablar algo de lo de la huelga de los alquileres y del acoso mediático que está sufriendo la portavoz del sindicato de inquilinas, Valeria Rapu. La verdad es que la manifestación del pasado domingo fue un auténtico éxito. Según los organizadores, fueron unas 100.000 personas. Desde luego la delegación del gobierno de Madrid pues dio una cifra muchísimo más baja, como suele ser habitual cuando son manifestaciones que ellos no apoyan. No hay más que ver. Cuando es algo que apoya el régimen, desde luego es justo la estimación contraria. Van 5.000 y dicen que han ido 100.000, pero bueno, en fin. Íñigo, ¿qué te parece? ¿Qué piensas de esta iniciativa de huelga de alquileres de cara a hacer presión contra la crítica situación de la vivienda en España? Adelante. Pues vamos a ver, a mí me parece es una medida que la huelga, ¿no? La huelga de alquileres, pues bueno, a mí me parece una medida adecuada, ¿vale? Así de simple. Es una medida, pues bueno, pues que sí, desde un primer momento, o sea, un primer vistazo, después, o sea, mirándonos sobre el papel, dice, oye, pues es una medida muy extrema. Y dice, ya, claro, pero es que estamos hablando de una situación extrema, ¿no? O sea, las medidas tienen que ir acordes a la situación. Recordemos, ¿vale? Para poner todo esto en contexto, el panorama de ahora mismo del mercado de la vivienda español, porque al fin y al cabo esto es lo que hemos decidido y ha decidido el gobierno más progresista a este lado del universo, ¿no? Que es bueno, pues que la vivienda es un mercado, ¿no? Es un bien de mercado y por tanto pues está totalmente abierto a la especulación, ¿no? Sin ningún tipo de política social que lo respalde. Y sea, bueno, pues a esas absolutamente hipócritas y casi insultantes, ¿no? Propuestas sociales, ¿no? Como el monarquía joven, etcétera, etcétera. O sea, a subvencionar todavía más a los propietarios, etcétera, etcétera, ¿no? Que proponen. Y entre los que, por cierto, Sumar, pues bueno, pues solamente protesta con la boquita pequeña. Pues ese es el precio de la butaca. Pues bueno, es una medida que, bueno, pues que tiene todo el sentido, ¿no? Y que, bueno, pues que realmente su principal, vamos a decir, su principal, y esto es uno de los motivos por los que, bueno, ha tenido tan fuerte contestación, su principal efecto sería colapsar los juzgados de primera instancia de España, ¿no? Porque, claro, ante el impago que van a hacer los propietarios, pues evidentemente instar el desahucio. Pero claro, ¿eso cómo se tiene que hacer judicialmente? Con lo cual, pues bueno, pues provocaría, ¿no? Un colapso absoluto de los juzgados de primera instancia. O lo que es lo mismo, están diciendo que la huelga funcionaría, ¿no? Efectivamente, en los decenas de miles de desahucios no se podrían hacer al mismo tiempo y que efectivamente eso pues provocaría como mínimo no una bajada del precio de los alquileres, sino bueno, pues sí que un importante toque de atención, sobre todo hacia los poderes públicos, para que cumplan con el mandato constitucional, ¿no? Del acceso a la vivienda, ¿no? El famoso artículo 47 de la Constitución, y al que, bueno, pues el PSOE renunció hace muchísimos años. Y bueno, y parece ser que esa izquierda institucional también lo ha hecho, ¿no? Bueno, pues que es así. Claro, esto evidentemente, pues claro, ha suscitado una fuerte reacción porque evidentemente, como he dicho, pues, bueno, pues es una huelga que funcionaría, que crearía una situación insostenible ante la cual el Estado pues se vería obligado a desarrollar políticas reales de vivienda social, de moderación del mercado de la vivienda, etcétera, etcétera, que no está dispuesto a hacer, ¿no? En este sentido, mira, lo siento, no es lo más progresista de la historia y su oposición se dan la mano. O sea, y esto es así, ¿no? Así que, bueno, pues, ¿qué se hace? Pues lo de siempre, matar al mensajero, ¿no? En este caso, pues a Valeria Raku, ¿no? Que ha sido la portavoz, ¿no? La que ha lanzado esta idea y que, bueno, pues a la que, bueno, pues se va a defenestrar públicamente y lo vamos a ver. Como tantas otras figuras, pues que han ocurrido con el tiempo, en cuanto incluso aquellas que fueron aupadas, ¿no? Por el propio establishment, sus medios, etcétera, pues bueno, pues se vuelven demasiado desagradables al mismo, ¿no?
el caso de Greta Thunberg, cuando empezó a hablar de capitalismo, u otros anteriores. Así que esto es un poco, bueno, pues lo típico esperable, ¿no? Dentro del establishment que pretende, bueno, pues proteger un mercado, ¿no? Que es el mercado rentista, puro y duro, ¿no? Pues sobre el que gran parte de la economía española se basa, ¿no? Y sobre todo aquella de las rentas más altas, ¿no? Que bueno, pues es así, ¿no? O sea, los alquileres han subido alrededor de un 20% el último año, sobre todo en ciertas zonas muy tensionadas, ¿no? Como Madrid, ¿no? Y que ha provocado pues masivas manifestaciones como la que has comentado, ¿no? En Madrid y bueno, muchas otras, y está claro, ¿no? Que el descontento, esto incluso se deja ver en los programas de entretenimiento general, ¿no? O sea, la gente te cuela mensajes sobre ese tema, ¿no? Es un tema que preocupa, y sobre todo preocupa a la capa de la población, pues sobre todo, o más joven, pero sobre todo menos pudiente, ¿no? Aquella que no ha tenido acceso a la propiedad, o que, bueno, intenta tenerlo y no puede, ¿no? Y que no tiene más narices que hacerlo de alquiler. Esto tiene hasta efectos demográficos, ¿vale? Todo aquello de que decimos, no, es que los jóvenes españoles no tienen hijos y tal. Y bueno, pues es lo que hay, ¿no? El otro día vi un reportaje, ¿no? Aquí en la TV, la televisión vasca, en la que se hacía una comparativa de los precios de la vivienda en Euskadi y sobre todo con los precios del alquiler de habitaciones, ¿vale? En Euskadi. Y es que ahora mismo alquilar una habitación te sale prácticamente por el mismo precio de lo que te salía un piso pequeñito hace 10 años. O sea, esto es absolutamente insostenible. Estamos hablando de gente que paga más, que paga en Euskadi, hablamos de cantidades de 400, 450 euros o 500. No quiero pensar en sitios como Madrid, donde ya se ha escalado. Para que nos hagamos una idea, en muchas zonas Íñigo multiplica por 5 la subida de los alquileres a la subida de los salarios en esta década, ¿eh? Efectivamente, con lo cual estamos hablando de un proceso de empobrecimiento de la población y sobre todo ya no estamos hablando incluso de un proceso de empobrecimiento, sino al hablar de un medio de nivel, de un recurso básico, ¿no? Para la vida, ¿no? Como el tema de la vivienda, estamos hablando incluso de la esclavización, ¿vale? De la clase trabajadora, ¿no? Que es a quien afecta principalmente esto, ¿no? Y es así, porque cuando un bien necesario para la vida se vuelve tan escaso o más bien inaccesible, ¿vale? Para la población se produce no tanto un empobrecimiento sino una esclavización. Todo aquel que simplemente comparando los precios, pues efectivamente, como has dicho, obliga a la población a destinar la mayor parte de su renta, como hace ya hoy en día, ¿no? Bueno, y desde hace años ya, a la vivienda, ¿no? Ya sea pagando una hipoteca, un alquiler, etcétera, ¿no? De manera que se vuelve totalmente inaccesible, y no es que solo se vuelva inaccesible, sino que, como he dicho, se convierte en una esclavización. Acabas trabajando para tu casero, ¿no? O sea, toda la economía acaba desviándose hacia el rentismo, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que se está buscando. O sea, esto es lo que está buscando, por ese es el motivo de que haya grandes fondos de inversión detrás, ese es el motivo de que los gobiernos no reaccionen ante un problema tan claro y evidente, y de hecho que incluso rehuyendo, ¿no? la propia lógica del régimen político. A ver, ¿cuál es el sueño, cuáles son los sueños húmedos de todos estos grandes capitalistas? Pues el coger cosas que son necesidades básicas y controlar esos mercados, porque como la gente no puede renunciar a ellas, pues les cogen y les esclavizan precisamente. Lo que hacen es sacarles la renta hasta el límite con esto. Eso es la esclavización o el vasallaje, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿qué resolvía el poder de los señores feudales? En la propiedad de la tierra. ¿Vale? Ellos no trabajaban la tierra, ellos no producían nada. Lo que ostentaban era la propiedad de la tierra y vivían de las rentas de ello, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. O
sea, Sí. no es un poco, ¿no? Es todo lo mismo. O sea, Sí. tenemos una población trabajadora que se desloma ya bastante, en una situación bastante mala de explotación, ¿vale? Y de precariedad, para, para realmente proporcionar medios de vida al turismo. Porque, claro, esto lo que siempre nos están vendiendo es el del pequeño, vamos a decir, el pequeño propietario que tiene 2 pisos después de currarse toda la vida, etcétera, aprovechó la ola y pilló el precio barato y lo pudo comprar hace años, claro, estamos hablando de hace 20, 30 años, dice, y claro, pues ahora se saca, pues eso se complementa, el típico caso lacrimógeno que nos pone los programas tipo La Rosa y demás, ¿no? Y ahora se complementa la pensión con eso, etcétera, etcétera, y ese es el menos. Esos son los menos casos, ¿vale? BlackRock no es la viejecita, ¿vale? Lo que está ocurriendo en Madrid no lo están provocando las viejecitas, ¿no? En los viejecitos. O sea, esto no tiene nada que ver, ¿vale? Que también se nos quiere vender el tema como un tema generacional, ¿vale? Dentro del propio recurso tan manido, ¿no? Por parte de las clases dirigentes que hace que los pobres se enfrenten entre ellos, ¿no? Entonces así. Y realmente ese es el tema, o sea, es un proceso de esclavización, frente a lo cual, evidentemente, ¿vale? La población se tiene que rebelar en algún momento. Y la huelga de alquiler es casi hasta la más débil de las medidas, teniendo en cuenta la situación, no solamente la situación en la que estamos, sino lo mucho que se está agravando y se va a agravar. Con lo cual, pues ahora, evidentemente, ¿cómo reacciona el establishment? Pues matando al mensajero, ¿no? Así de simple. Matando al mensajero, y no descartaría que dentro de 4 días la encontraran a Valeria Racul le encontraran vínculos con ETA o algo similar, ¿no? O sea, pues porque, bueno, pues todos sabemos cómo es el panorama mediático español, ¿no? Así que, bueno, pues realmente no es nada sorprendente y yo totalmente Y como a favor, y de hecho... Sí, no digo, y de hecho Rockpool lanza a favor de esa huelga de alquileres porque efectivamente no solamente si se realiza masivamente, o sea, realmente no solamente funcionaría, sino que colapsaría el sistema de protección de la propiedad rentista española. Como he dicho, colapsaría los juzgados. O sea, esto es una de las cosas que los jueces mediáticos se han llevado las manos a la cabeza. Pero no, esto no se puede hacer. Y dice, claro, porque evidentemente los únicos autorizados legalmente para echar a esa gente son juzgados de primera instancia que no podrían hacer frente a un Estado que ya de por sí es bastante colapsado, pues más todavía. O sea, es algo que funcionaría. De ahí la virulencia de la reacción. O sea, porque realmente estarían dando en hueso. O sea, estarían pinchando en hueso. Y yo creo que es muy importante lo que has dicho, Íñigo, de lo primero, que esto no es más que el principio, porque la verdad es que el panorama es desolador sobre las medidas que están pensando tomar. No van a tomar medidas en la práctica, no van a tomar absolutamente ninguna que sea más que puramente cosmética. O sea, eso está clarísimo, con lo cual la situación se va a agravar mucho más, la situación de la vivienda. Y lo segundo, que yo creo que es muy importante, es que como la población no se rebele contra este intento de esclavización a la que está siendo sometida, después van a ir muchas más cosas, fundamentales. Va a ir el agua, va a ir la electricidad, va a ir la sanidad, va a ir la educación, va a ir todo lo que sea de lo cual la población no pueda prescindir, va a ir una cosa detrás de otra. Recordemos la situación de la sanidad en los Estados Unidos, ¿cómo está? Gente que cae en la ruina absoluta cuando se pone enferma y pierde absolutamente todo y después se muere, después de arruinarse, Sí, tenemos hasta el caso de famosos, ¿no? Que realmente tienen recursos económicos y que se han visto afectados por una grave y bueno, pues se han visto obligados prácticamente a empeñarse, ¿no? Y venderlo todo, ¿no? Y estamos hablando de millones y millones de dólares, ¿no? En Estados Unidos hemos visto los casos de la diabetes, simplemente una enfermedad de lo más corriente. Sí, la diabetes tipo 2. Y cómo la gente se ha arruinado para pagarse la insulina y después de arruinarse no se la puede pagar y se muere de diabetes. O sea, eso bueno, o incluso... Sí. Sí. O incluso, precisamente esto que hablas de la diabetes, un famoso luchador de la UFC, una persona, ¿vale? O sea, que se supone que famosa exposición mediática, que gana dinero y tal, que murió
porque era diabético y se tenía que inyectar, ¿vale?, insulina para perros, ¿vale? Sencillamente porque era más barata. Así de simple. O sea, llegamos a esos niveles, ¿no? Esto ya lo adelantó, por ejemplo, Varoufakis cuando hablaba del tecnofeudalismo, ¿no? Bueno, se refirió, ya sabes, a todos los entramados y monopolios, ¿no?, oligopolios, ¿bien?, tecnológicos que existen y tal y cual. Y dice, pero no, el gran oligopolio, o sea, el gran feudalismo se va a dar precisamente sobre esto que estamos hablando, sobre las cosas más fundamentales de vida de los seres humanos, ¿no? El agua, la alimentación, la vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Que es donde realmente nos van a esclavizar. Y es hacia dónde cambiamos. Cambiamos hacia el feudalismo. Bueno, es terrorífico y desde luego como la población no se rebele, esto no es más que el principio de la esclavización de la población, por parte de esa élite económico-financiera. Bueno, adelante, Carlos. ¿Qué nos puedes decir del tema este de la huelga de alquileres? Bueno, yo en principio decir que desde luego desde un punto de vista, si quieres, ciudadano, apoyo a la iniciativa de esta señora que se llama Valeria Rakup, a la cual, por cierto, la están atacando por todos los sitios desde los medios de desinformación, ¿no?, de los que tenemos aquí. Bueno, pues yo, desde un punto de vista ciudadano, tengo toda la solidaridad del mundo con esta persona y con el sindicato de alquileres que quiere formar, ¿no? Pero una vez dicho esto, creo que hay que hacer hincapié en lo que hemos venido diciendo en programas anteriores. Dejar de pagar el alquiler es una estrategia de combate. Es una estrategia de combate que en un primer momento puede ser muy efectiva. Como ha dicho Íñigo, puedes crear mucho desbarajuste en el sistema, lo cual es bueno, creo yo. Y eso, además, como una primera medida de toma de conciencia, pues hace que todo el mundo conozca tu mensaje. Pero yo creo que, entonces, en ese sentido, yo no tengo nada en contra. Pero creo que hay que hacer hincapié en las propuestas. Yo siempre lo digo, ¿no? Mi propuesta es hacer que el rentismo inmobiliario no salga rentable. Es decir, meter un montón de impuestos, prácticamente todos o todos los impuestos a la propiedad de la tierra y de los bienes inmuebles. Yo creo que eso es fundamental. ¿Hasta qué punto? Bueno, hasta el punto de que el rentismo inmobiliario y el rentismo de las tierras no sea rentable, no salga rentable. Pero más allá de eso, que es lo que siempre digo, yo creo que es fundamental y que el sindicato de inquilinos lo debería estudiar y que esta persona, Valeria Rakup, debería plantearse, es que tiene que haber una alternativa pública. Eso yo creo que es fundamental entender. Claro. La oferta de vivienda, tanto de alquiler como en compra, no puede estar solamente en manos privadas. El Estado tiene que hacer toda la vivienda o recuperar toda la vivienda que sea necesaria, mediante también el suelo que todo sea necesario, para que todo el mundo tenga acceso a un alquiler público. Todo el mundo es todo el mundo. Es decir, sacar el acceso a la vivienda de las dinámicas de mercado. Y eso es fundamental. Sin eso, yo creo que no vamos a ningún sitio, ¿eh? Eso es lo que yo creo que, más allá de estas acciones que yo apoyo y que me parecen muy bien y hay que ser solidarios, yo creo que esta persona, Valeria Rakup, y su sindicato de inquilinos deberían plantearse esto. Hay que tener una alternativa pública. El Estado tiene que ofrecer a todo el mundo la posibilidad de tener un alquiler público para acceder a una vivienda. Yo creo que esto es fundamental entenderlo. Sí, aparte de los impuestos. Sí, y te diría, Carlos, hubo un vídeo que se difundió mucho de Irene Montero hablando de medidas para paliar la crisis de vivienda y tal. Y fíjate que proponía 5 medidas, las 5 estaban, yo las veía bien, unas mejor que otras, alguna insuficiente, como el tema de los alquileres turísticos, que luego su propuesta era claramente insuficiente. Pero bueno, pero en general estaban bien, pero le faltaba justo eso que tú acabas de decir.
Unas políticas ambiciosas de vivienda pública de alquiler para la gente, que sea finalmente un derecho y ese derecho solo puede garantizar el sector público, como tú dices. Pero ¿cuál es el problema de eso? El problema de eso es que el Estado, el sector público, tendría que realizar muchas inversiones. Eso es. Y eso sin soberanía monetaria es imposible. Yo creo sinceramente que con una reforma gradual de los impuestos para que el rentismo inmobiliario deje de ser rentable y con una política de alquileres públicos que creen toda la vivienda y todas las infraestructuras y todas las inversiones públicas necesarias, en una legislatura, en 4 años, se puede acabar con el problema de acceso a la vivienda. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos los recursos financieros a nuestra disposición para realizar esas inversiones. Inversiones claro, que en estos momentos no son técnicas ni materiales. En estos momentos existe la posibilidad de construir pisos de una manera extraordinariamente racional y extraordinariamente eficiente. Sí, la construcción industrializada por módulos, sí. Y además que es de muy alta calidad hoy día la construcción industrializada. Efectivamente. Lo acabas de decir. Y una cosa, Carlos, si lo que preocupa es que el Estado le dé dinero a ganar a las constructoras privadas, que se cree una constructora pública. Claro, ¿lo ves? Claro. ¿Para qué queremos constructoras privadas y darle dinero a ganar a ninguna empresa? ¿Y para qué estamos llevando al extranjero? ¿Para qué estamos alimentando al extranjero con un montón de arquitectos y de ingenieros españoles que no encuentran trabajo en España? Lo acabas de decir. Las construcciones modulares, la construcción de pisos modulares. Eso está avanzadísimo. En España habría muchísimos ingenieros y muchísimos arquitectos que ahora mismo lo están pasando mal y se están planteando irse al extranjero, que te pueden plantear proyectos maravillosos, baratos, de muy buena calidad, que en 4 años resuelvan el problema. Lo que pasa es que eso necesita inversiones públicas, que solamente se pueden hacer en este contexto si tenemos nuestra propia moneda. Y eso es lo que la ministra ni se plantea, porque eso ya es una barbaridad. Me temo, no la conozco y lo digo con todos los respetos, me temo que, por ejemplo, Valeria Raku, y esto es una corazonada que tengo, tampoco se lo plantea. Bueno, vamos a intentar entrevistarla. Exactamente. Yo creo que lo que habría que hacer es planteárselo y decirle claramente: tiene que haber una alternativa pública para la oferta de vivienda, para que todo el mundo tenga acceso a un alquiler público. Sin eso, yo creo que no vamos a ningún sitio. Muy bien. Pues yo creo que lo has dejado clarísimo, Carlos. Íñigo, no sé si quieres comentar algo más antes de ir finalizando. Pues no, poco más. Simplemente pues recordar una vez más que efectivamente sí, la huelga funcionaría. Los juzgados de primera instancia no pueden hacer frente a una avalancha de demandas de desahucio por mucho que lo refuercen. Tardarían años solo en poder tramitarlas, no digamos ya ejecutar los desahucios. Y por eso precisamente están tan de uñas, porque realmente sería algo que forzaría a cualquier gobierno a tomar medidas. Y, o sea, una medida de presión real, cosa que, bueno, pues no están dispuestos a hacer, y por eso de ahí la reacción tan virulenta. Ya te digo, espero que Valeria Raku sea relacionada de algún modo con ETA en los próximos días.